adelantaba dónde íbamos a estar, ¿verdad? Y vamos a estar en Mateo capítulo 2, ahí donde estuvimos revisando esta mañana, ¿verdad? La palabra. Dice la palabra ahí en Mateo capítulo 2, versos. Se rayó el disco. Mateo capítulo 2, versos del 1 al 12. Ahora sí lo vamos a leer más completo. Dice la bendita palabra del Señor: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Señor, en esta noche habla nuestra vida y refuerza, Señor, nuestra fe. Ayúdanos a edificarnos, Señor, en esta fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. La Navidad de verdad es esta: que Jesucristo vino y nació en este mundo, ¿verdad? Y yo creo que en estos tiempos en las iglesias es lo que usted va a escuchar, o es lo que usted debería escuchar, hacer énfasis acerca de qué es esto. Ahora, hoy en día, ¿verdad?, nos damos cuenta de que la tradición es tan fuerte, y las costumbres de los pueblos que usted ve en los altares, en las iglesias, ¿verdad?, árboles, y aún hasta Santo Claus. Me atrevo a decir que en algunos altares, ¿verdad?, hay personajes diferentes que no tienen nada que ver con lo que la Escritura nos habla de lo que nosotros celebramos, ¿verdad? Así es que no hacemos señalamientos ni criticamos eso, pero bueno, es, ¿verdad?, de acuerdo a las culturas. Y aquí en Estados Unidos, ¿verdad?, la cultura celebra muchas cosas, y los creyentes no han tenido el cuidado de separar esas cosas, y es por eso que en algunas costumbres que ellos tienen, ¿verdad?, dentro de las iglesias no cambian muchas cosas, ¿verdad? Así es que, bueno, gracias a Dios por el entendimiento mejor que nos ha dado, pero creo que hemos ido avanzando un poco. Nuestros hermanos anglos, yo recuerdo que hace 8 años, cuando recién llegamos, a veces no podíamos ya ministrar en el altar porque estaba lleno de todo, y tenemos, ¿verdad?, recuerdos de fotos de los años anteriores. Y pues siempre teníamos que estar luchando ahí si queríamos traer un programa con dramas y todo ello, estar moviendo, ¿verdad?, y volver a colocar todo para atrás. Entonces, ahora que tuvimos el espacio libre, no hicimos algo como eso, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios porque ahora ya ha ido
me han ido minimizando un poco más, ¿verdad? Todo ello, y ya se han ido bajando del altar y ya empiezan a ir saliendo para allá. Estaba viendo que ya hay algunos allá por el pasillo, ¿verdad? Pero es bonito. Yo sé que a muchos les encanta, es vistoso, las luces, todo, ¿verdad? Pero cuando conocemos todo ese trasfondo, ¿verdad? A veces, pues nos da temor ofender a Dios, ¿verdad? Con esas prácticas, con esas costumbres que Dios obviamente desaprueba. En lo que yo no me opongo ni estoy en desacuerdo sería en que mientras usted adorne su casa de una manera que usted esté mostrando la razón de lo que celebramos, ¿verdad? Yo recuerdo que desde muy pequeño, ¿verdad? Veía nacimientos allá para nuestros pueblos, ¿verdad? Eran diferentes. Allá era muy raro que alguien tuviera un árbol dentro de su casa. Eso sí, yo recuerdo que había, cuando salían a pedir el aguinaldo a los niños, esto era como una costumbre, ¿verdad? En los pueblos, yo no sé cómo nació ni de dónde vino, pero yo recuerdo que salían con una rama y decían, ya llegó la rama, y tenían un cierto tipo de ahí de frases, de cantos, y la gente les daba algo, dulces, o dinero, ¿verdad? Pero esa era la idea, el aguinaldo le llamaban, ¿verdad? Entonces, pero nosotros que conocemos la palabra y hemos tratado de limpiar, ¿verdad? Yo no tengo problemas. A veces me dicen, pero la familia todavía no ha entendido lo que es la Navidad y ponen esos arreglos y todo ello. No, le digo, no se preocupen, poco a poco. La palabra es la que va a ir limpiando, ¿verdad? Yo no le voy a decir cómo usted viva. Yo le predico la palabra y usted hace la decisión, si la practica, si la pone por obras o no, siempre va a ser una decisión. Ninguno de nosotros podemos cambiar su corazón si Dios no lo hace, si Dios tiene la capacidad de hacerlo, pero si usted no pone de su parte para que Dios obre en usted, no va a pasar nada. Y nosotros no podemos imponer porque no somos dictadores, amén. Solamente somos servidores, predicadores, preparadores, ¿verdad? Para que usted conozca más de la palabra. Entonces, vamos a la escritura, ya la leímos, ¿verdad? Ahora vamos a entrar. Navidad de verdad. Esta mañana hicimos, ¿verdad? Una introducción a lo que es el capítulo 2 de Mateo, donde nos habla de estas cosas. ¿Cuántos tienen hambre? Ok, nos vamos a ir rápido entonces. Sin duda alguna, si hay un énfasis, ¿verdad? Debemos recordar que en Navidad el nacimiento de Jesucristo, del Mesías, y es el énfasis que se debe, ¿verdad?, destacarse en este tiempo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, teniendo en cuenta que el texto bíblico que hemos leído nos indica que el Señor haya nacido, bueno, no dice exactamente la fecha, y en esto también hay muchas controversias. De acuerdo a Lucas se puede deducir que fue más o menos allá, ¿verdad? En estudios profundos se deduce que fue más o menos a finales de septiembre. Yo sé que, ¿verdad? Cuando digo eso, como mi esposa es del 30 de septiembre, dice, ¿verdad? Se cree mucho. La palabra de Dios nos enseña la importancia de conocer a Cristo y de ser guiados por el Espíritu Santo. Y seguramente en el camino de la voluntad de Dios, hermanos, aparecerán enemigos, ¿verdad? Enemigos de Cristo, enemigos de la palabra de Dios, y que tratarán de hacer una resistencia para que nosotros continuemos. Entonces, habrán obstáculos, pero en el poder del Señor y su fuerza nosotros podemos avanzar seguros de que la victoria siempre es del Señor. Amén. Y vemos aquí que aún el mismo Señor Jesucristo tuvo obstáculos. Desde su nacimiento ya había el enemigo tratando de evitar que Él naciera. El punto número 1, debemos decidir en Navidad buscar y seguir a Jesucristo siempre. En Mateo 2:1, donde hemos comenzado, cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice que en los días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Estos herodianos, ¿cómo nacen? Bueno, Herodes
Recuerden que dentro del pueblo de Israel los que gobernaban eran los religiosos, los fariseos, ¿verdad? Eran parte del Sanedrín, eran del parte de la ley, los que hacían cumplir la ley. Entonces eran como los gobernantes, pero con el tiempo nace otro grupo que es considerado como los herodianos, que también tienen una jerarquía. Después de que un conocido Herodes el Grande, ¿verdad?, que se cree que es que está gobernando como 30 años antes de que Jesucristo nace y está pues gobernando hasta como el año cuarto después del Señor Jesucristo. Entonces en esos tiempos, y la Escritura hace énfasis de este hombre porque era malo, pero malo con ganas, ¿verdad? Tenía el corazón donde no aceptaba que nadie más se le levantara para gobernar el pueblo de Israel. Dice que en esos tiempos vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, que en la mañana les decía que magos no se está refiriendo a aquellos que hacen magia, que practican algún tipo de hechicería u ocultismo, sino que esta palabra en aquellos entonces se refiere a hombres sabios, a hombres conocedores, hombres estudiosos, ¿verdad? Y entonces, diciendo, ellos preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cuando profundizamos acerca de esta señal de la estrella, hermanos, esto fue algo sobrenatural. Y algunos comentaristas o algunos exégetas dicen que esto viene siendo como cuando el Shekinah, cuando aquella nube de fuego que era la que guiaba al pueblo de Israel en el desierto. Eso era algo sobrenatural. Eso es algo que no sucedía en cada pueblo, para cada grupo que iba a ir por el desierto, sino que la Escritura dice que Dios guiaba a su pueblo con una columna. En el día una columna de nube y en la noche era una columna de fuego. Y hasta lo cantamos, ¿no es cierto? Y Él iba delante de él. Entonces, dicen que algunos escritores que esta estrella fue algo especial, fue algo sobrenatural que guió a aquellos hombres, ¿verdad?, hasta aquel lugar. Habían estudiado por años. Esto fue desde el tiempo, se considera que desde el tiempo cuando Daniel está en Babilonia. Entonces, debemos tener en cuenta también, ¿verdad?, de que cuando menciona la palabra Belén, yo creo que la mayoría o muchos sabemos qué significa la palabra Belén. Significa casa de pan. Jesucristo en una ocasión, ¿verdad?, él dijo, yo soy el pan de vida. Y pudiéramos decir, qué casualidad, ¿verdad? Pero en Dios no hay coincidencias. En Dios no hay casualidades. Dios hace las cosas perfectas, que aún antes de que sucedan las cosas, o Él la planea, porque Él es omnisciente y planeó todo absolutamente, que el pan de vida naciera precisamente en ese lugar que es considerado, o que se llama, o que significa, ¿verdad?, la casa del pan. Y esto nos recuerda que de ese lugar Dios daría provisión de salvación, no solamente para su pueblo, sino para el mundo entero, para todos los que creyeran en Él. Y entonces, a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, daría esa provisión. En la versión, ¿verdad?, que tenemos aquí, ya le había explicado acerca de magos, hombres sabios, y ellos tuvieron la revelación del nacimiento de Jesús. Sabían también que Él era el rey de los judíos y reconoce su condición mesiánica, y por eso vienen a adorarle. Ahora, debemos observar también y destacar, ¿verdad?, el hecho de que el Señor Dios utilizó esa estrella para guiarlos hasta Israel. Ellos venían desde Media, desde Persia. Algunos consideran que esto era un camino más o menos de unos 1000 kilómetros. Y recuerda que en aquel tiempo no habían aviones. Y si la travesía la iban a hacer, ¿verdad?, no eran con mares. Y si hubiera sido por mar, hubieran tenido que también, ¿verdad? Recuerden los viajes del apóstol Pablo. En aquel tiempo los barcos no tenían motores. Todo era llevado, ¿verdad?, por la fuerza de los vientos. Y entonces todo era mucho más lento. Ahora, ese viaje no eran 3 personas, como la tradición, ¿verdad?, a veces, más o menos deduce que eran eso por los regalos que se presentan y que menciona la Escritura. Pero es muy posible que, dado el peligro que había en aquellos entonces, ¿verdad?, tenían que viajar en caravanas. Estos hombres eran importantes.
traían tesoros, así es que tenían que venir, ¿verdad? Rodeados, tenían que venir bien. Ahora, el viaje, mis hermanos. Ahora, cuando usted va a viajar, ¿verdad? A veces planeamos vacaciones o salidas o el hecho de movernos de un estado a otro, de un país a otro, ¿verdad? Usted no conoce. Bueno, ahora por medio de la tecnología que tenemos, sabemos si mañana voy a ir a Lamen, yo estoy viendo ya ¿verdad? El clima, cómo va a estar, si va a estar soleado, si va a estar muy frío, yo voy a sacar las chamarras más grandes. Entonces ellos tienen una travesía que no saben qué peligros, si va a haber frío, si va a haber nieve, si va a llover, ¿me entiende? Es un camino, y esto yo estoy considerando que es más de un mes, de acuerdo a los que, bueno, aquí se difiere mucho, ¿verdad? De acuerdo a los historiadores o a los comentaristas. Era más de un mes de camino, y ellos salen desde un lugar. Ahora, era tan importante el nacimiento de este Mesías, de este rey, ¿verdad? Que ellos deciden dejar su comodidad. O sea, es impresionante, ¿no es cierto? ¿Quién de nosotros dejaría algo así por ir? Mira, ni siquiera para tomar vacaciones. No estamos dispuestos y solamente era un viaje de ida, un mes. Y otro mes de regreso. Pero otro mes buscando a lo mejor allá entre la ciudad, entre los pueblos. Vamos a considerar todo eso. Les llevó mucho tiempo. Ahora ellos no sabían, ¿verdad? Bueno, aquí, si venimos de nuestros países que son de recursos más bajos, ¿verdad? Y venimos a este país, sabemos que si vamos a venir de paseo, tenemos que traer buena plata, ¿no es cierto? Entonces, considerando todo eso, ¿verdad? La gran importancia del nacimiento del Mesías. Entonces, era tal la revelación que ellos tenían que viajaron a pesar de la gran distancia para brindar adoración al Señor. Ahora debemos también tener en cuenta y destacar que el viejo viaje que hicieron fue largo. Fue bastante largo y también costoso. Y ellos fueron esforzados y fueron valientes. Superaron los obstáculos de aquel camino, ¿verdad? Pudieron haber tenido incomodidades. ¿En qué viajaban? No había tren. Tuvieron que haber viajado por lo menos a lo mejor en animales, si eran personas, ¿verdad? Pudientes, importantes, en camellos, en caballos, ¿verdad? Sufriendo las inclemencias del sol, si tenían que atravesar desiertos, tenían que traer suficiente suministro de agua. No sabían si iba a haber cada cierto tiempo. Cuando usted viaja, ¿verdad? Usted llena su tanque de gasolina y usted debe estar seguro que va a alcanzar a llegar hasta la otra para poder agarrar más gasolina, ¿no es cierto? Yo tengo un carro, el carro viejo ese que ven a veces allá afuera. Ese nomás agarra 10 galones. Es que si, ¿verdad? Si voy en un viaje largo tengo que ir parando continuamente para ir llenándolo. Y entonces ellos tenían que, ¿verdad?, prever todas esas cosas. Habían peligros, ¿verdad?, del camino en aquel tiempo. Pero ellos siguieron y su poderosa mano, la mano de Dios, los protegió porque había un propósito bueno. Israel no estaba esperando al Mesías. Bueno, lo esperaban, pero vino y ni cuenta se dieron. Sin embargo, estos vinieron desde lejos y vinieron a buscarlo. Ahora dice que el enemigo tiene, ¿verdad?, sus maquinaciones propias y dice que no debemos, ¿verdad?, ignorarlas. En el verso 3 dice: oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Cuando la palabra dice se turbó, algunos exégetas dicen que eso quiere decir que como que le movieron el tapete. O sea, como que alguien nació que te va a quitar el puesto de gobernante. Porque cuando ellos gobernaban, ¿verdad?, se ponían y era hasta que se moría. Y entonces si alguien va a venir y le va a quitar aquello, ¿verdad?, ¿cómo? Entonces no. Y dice que tuvo como gran miedo, gran temor. Y entonces yo recuerdo que hace muchos años vi la película del Rey León, y cuando lo dieron por muerto, ¿verdad?, y de repente ya aparece el leoncito creció y ya llegó, y cuando lo ve el malo, ¿verdad?, ¿cómo se pone? Tiembla, ¿verdad?, se intimida.
Entonces, podemos ver aquí, nos damos cuenta, ¿verdad? Que Herodes, cuando supo de esto, le temblaron las patitas. Porque estaba escrito, y yo no creo que él desconocía la palabra. Era un israelita, ¿verdad? Era alguien que conocía la escritura. Pero como no se dedicaba a eso, dice que inmediatamente que convocó a todos los principales sacerdotes, o sea, a los más altos conocedores de la ley, de las escrituras, y los trajo y le dijo: a ver, quiero que me digan. Les preguntó: ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y la palabra del Señor nos enseña que ante el nacimiento del Señor Jesús, Herodes tuvo miedo, se preocupó. Lo que significa, ¿verdad? Dice ahí en el idioma griego, dice que se asustó fuertemente. O sea, no nada más dijo, ay, no, sino que se asustó con ganas, ¿verdad? Y entonces las escrituras nos enseñan que Herodes entonces convocó a los escribas, a los fariseos, para consultarles, pero no consultarles la voluntad de Dios, ¿verdad? Para saber más de la voluntad de Dios, sino para detener la obra de Dios con Jesús en aquel tiempo. Entonces, como podemos ver, Herodes no desea el gobierno del Señor, no quiere que otro venga a gobernar en aquella tierra. Él no desea otro rey que no sea él mismo. Vemos entonces que Herodes, escuchen bien, Herodes es símbolo de todo aquel que no quiere rendir su corazón y su voluntad al Señor Jesucristo. Y de esto todavía va a haber espíritu de Herodes por todos lados. Herodes es figura de las tinieblas que buscan estorbar o detener los planes de Dios en la tierra. El enemigo es muy astuto y trabaja de muchas maneras. En la mañana les explicaba, ¿verdad?, de cómo el enemigo ha tratado de parar la obra de Dios. Y decía un ex satanista, decía que estaban buscando la manera de cómo destruir la Biblia sin quemarla. Y entonces hay muchas estrategias que comenzaron a hacer, y fue empezar a meter personajes dentro de las mismas congregaciones, denominaciones, organizaciones religiosas, para que entre una y otra se estén, ¿verdad?, comiendo unas a otras, y que la gente no esté enfocados en quien debe creer. Y es por la razón que hoy en día usted se da cuenta de que hay mucha controversia, hay muchos debates, mucha gente peleando, y usted tiene la razón, no, nosotros tenemos la razón, y cosas así. Cosas muy, muy lejos de lo que el Señor nos mandó a hacer. Y entonces no es lo que Dios quiere. Entonces, la Navidad, hermanos, nos recuerda que el mundo necesita a Jesucristo como el Señor y Salvador. Y es muy interesante ver que mientras el Señor Jesús nacía y crecía, el diablo también estaba desarrollando sus planes para matar, robar, hurtar, destruir, ¿verdad? Sin embargo, como nos enseña la Escritura, Herodes, escuche bien, Herodes no pudo tocar al niño, pues aunque él tenía el respaldo de Roma, del poder civil militar de aquel tiempo, pero más grande es el poder de nuestro Dios cuando Él tiene planes para nosotros, para su pueblo. Amén. Amén. Y entonces Él protegió a su hijo, y este mensaje de Navidad nos recuerda: no importa cuán fuerte sea el rugir de las tinieblas, el poder de Dios siempre será más grande, y por Él podemos vencer y avanzar. Entonces, la Navidad nos recuerda también que el Señor Jesús puede transformar nuestra condición. Mateo 2:5 dice que ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La historia, la tradición y la Biblia misma nos enseña que en tiempo del Señor Jesús, Belén era muy pequeña y además estaba desprotegida. Era una villa, dicen algunos, a las afueras de Jerusalén. Estaba cerca de Jerusalén. Era un poblado tan pequeño, ¿verdad?, que muchos no la consideraban. No se hablaba quizá mucho de ella. Estaba desprotegida. Eso quiere decir que no tenía murallas. A pesar de estas cosas, la profecía decía: y tú, Belén, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, haciendo referencia al Señor Jesucristo. Y debemos observar, hermanos, que en este texto al Señor Jesús se le llama guiador.
Y un guiador, ¿verdad? Es alguien que por su excelencia, él tiene la capacidad para dirigir, para guiar, para apacentar, para pastorear a su pueblo. Esa es lo que hace un guiador, y es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Entonces, ser pastoreado por el Señor es también ser dirigido por Él, y decidamos en estos tiempos, ¿verdad?, de reflexión, seguir la dirección del Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Dentro de las características de la ciudad de Belén, ¿verdad?, del primer siglo, observamos que era pequeña, y lo más seguro es que tenía algunos cientos de habitantes en aquel entonces, y fue el nacimiento del Señor Jesús ahí lo que hizo grande e importante a esta villa. En el tiempo actual se cree que la ciudad de Belén es un centro de turismo religioso mundial de gran valor e importancia. Su principal ingreso económico es el turismo. Ahora imagínense una ciudad de 30,000 habitantes, porque al parecer esa es la cantidad de habitantes que tiene Belén en la actualidad, 30,000 habitantes. Pero dice que recibe en todo el año más de 1.200.000 habitantes, turistas, ¿verdad?, que llegan. El turismo, acuérdense que hay muchos viajes para allá. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de viajar para allá. Nomás yo. Nomás yo tengo ganas, digo. Si el Señor nos permite algún día, ¿verdad? Eso es un sueño, es un anhelo, algún día poder ir y disfrutar de donde el Señor anduvo, ¿verdad? Dicen, nos platican los que han tenido ese gran privilegio de ir. Dice que son guiados y les van enseñando de acuerdo a los relatos bíblicos, ¿verdad? El estanque de Bethesda, etcétera, donde el Señor hizo un milagro, donde está la tumba, etcétera. Muchas cosas, ¿verdad?, tan lindas, tan bonitas, que serían algo inolvidable y precioso para nuestra vida. Entonces, esta ciudad, ¿verdad?, siendo tan pequeña, y dice que para estos tiempos, ¿verdad?, cuando la gente celebra Navidad, algunos llegan para allá y reciben cerca de 150,000 turistas. Imagínense, por cada habitante hay 5 turistas. Eso es bastante, ¿verdad? Pero es bueno para la economía de ellos. Entonces en este mes de Navidad, para cada israelita, ¿verdad?, reciben esa cantidad. Al ver este suceso podemos concluir que el Señor Jesús es aquel que transforma nuestra condición. Él es quien cambia el fracaso en victoria. Es Jesús quien nos levanta del anonimato a lugares de privilegio, honra y bendición. Así como esta ciudad pequeña donde nació, que bueno, no hubo un lugar cómodo para que Él naciera, y lo único que se encontró fue un establo, un lugar, ¿verdad? Explicaba mi hermano Aquiles creo que fue el domingo pasado, ¿verdad? Un establo, un lugar donde los animales comen, donde los animales duermen, y usted sabe los olores, ¿verdad?, de un establo. Y creo que quizás nosotros no tuvimos ese privilegio de nacer en un lugar así, ¿verdad? O nacimos en un hospital, en un sanatorio, en una clínica, o hasta en la casa, ¿verdad? Pero no en un establo. Entonces todo eso es importante, como el Rey del universo, el que creó absolutamente todo, no encontró un lugar aquí en la tierra, pero hoy Él sigue buscando, y que así como Belén, ¿verdad?, que estaba ya quizás en el olvido, y que el profeta que escribe acerca de dónde nacería, ¿verdad?, él dice: tú, Belén, aunque eres pequeña, ¿verdad?, pero de ti, dice, saldrá aquel que será el guiador. Y no solo eso, sino que el Salvador del mundo. Imagínense, de una pequeña región, de una pequeña villa que no era conocida y ahora llega a ser tan importante. Así nuestra vida también estaba en el olvido. Nadie quizás volteaba a vernos a nosotros, pero cuando vinimos a Cristo, Cristo hace la diferencia, transforma nuestra vida, nos pone en un valor, ¿verdad? Como menciona el Salmo 113, dice que Él levanta del polvo
al desvalido, al que no tiene valor para la sociedad, para el mundo, aquellos que quizás están en la calle por las razones que sean, ¿verdad? Pero el Señor que los levanta, los transforma, los restaura, les da nueva vida. Así estaba nuestra vida, sumergida en el pecado, y el Señor nos levantó y ahora nos dio un nombre. Cuando no valíamos quizás para nadie, quizás cuando estábamos perdidos en nuestro pecado, porque aunque no hubiésemos estado tan sumergidos o metidos en el pecado, muriendo por una adicción o por un vicio, pero estábamos en pecado, y la paga del pecado, la Escritura nos dice que es muerte. Entonces estamos condenados al infierno, y de ahí vino el Señor y nos levantó. Entonces, en el Señor Jesucristo, Él es el quien envía su bendición y cumple sus palabras, aunque a veces nos cueste trabajo confiar en Dios. Dice la Escritura en Efesios 3:20, ya estoy terminando. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Finalmente, y sobre todos los obstáculos, escucha bien, los sabios del oriente, guiados por la estrella, llegaron a la casa donde estaba Jesús. Y aunque Herodes intentó engañarlos, Dios, mediante sueños, les habló y los llevó por otro camino de vuelta a su tierra. De esta manera salvaron sus vidas. Conocieron, adoraron al Mesías y volvieron a su lugar de origen gozosos y con la bendición de Dios, así como lo menciona, ¿verdad?, la Escritura que hemos leído. Ellos regresaron. Hermano, cuando tú estás siendo obediente a Dios, cuando Dios te permite conocerle, así como ellos vinieron y le conocieron y le adoraron, y cuando aprendes a escuchar la voz de Dios, el enemigo no tendrá ninguna ventaja sobre ti. Dios te llevará siempre de victoria en victoria. Aun cuando tenemos tanta resistencia en estos tiempos, en la sociedad en donde vivimos, Dios nos ha llamado a ser fieles, porque todo aquel, dice, que persevere hasta el fin, este será salvo. Así es que no nos avergoncemos por ser cristianos. Sigamos declarando la verdadera razón de lo que nosotros celebramos. Así es que el próximo sábado, que es cuando la gente, todo el mundo, ¿verdad?, se dice feliz Navidad. La verdadera Navidad es cuando Jesucristo viene y nace en tu corazón. Amén. Entonces, este sermón, ¿verdad?, de esta palabra, de esta noche, nos recuerda que la voluntad de Dios es llevarnos al lugar de su bendición y de su propósito. Él utiliza diversos instrumentos y medios para hablarnos, y procuremos siempre tener un corazón sensible, que podamos oír la voz de Dios, y que humildes, ¿verdad?, para dejarnos guiar por el Señor. Sin duda, así cosecharemos siempre las mejores bendiciones que Dios quiere darte. Vamos a orar un momento. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Tu palabra nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Señor, y eso nos dice de la fidelidad tuya, habías prometido un Salvador, el Salvador del mundo, y se cumplió. Nacido de mujer, porque el hombre estaba contaminado con el pecado, y tuvo que haber sido de tu santidad, el Dios encarnado. Y tu palabra dice que cubriste a aquella mujer que se había guardado, Señor, santa, pura, para ti. Y tú la usaste como un instrumento para depositar en ella, Señor, lo más preciado que tú tienes y en toda la creación, que es tu Hijo Jesucristo. Que sin contaminación del pecado pudo introducirse a este mundo, cumpliendo con la ley de nacer, de crecer, de desarrollarse en este mundo. Gracias, mi Dios amado. Gracias por tu gran amor. Y en esta noche, Señor, te honramos y te bendecimos. Deseamos con todo nuestro corazón que tu nombre, Señor,
sea exaltado siempre. Y que en nuestros labios y nuestro corazón, Señor, nunca se acabe esa devoción, Señor, y de reconocimiento de que tú eres nuestro Rey. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, hoy y por los siglos, para siempre. Bendice a tu iglesia, mi Dios amado. Estamos a punto de finalizar un año, pero lo queremos hacer, Señor, honrándote, y queremos comenzar el nuevo también honrándote. Y Señor, hasta que tú nos des el aliento de vida en este mundo, queremos serte fieles, mi Dios amado. Ayúdanos a lograrlo siempre, Padre Santo. Gracias por enviar tu ayuda, Padre. Haznos resistentes con tu palabra para todas aquellas cosas, o para aún, Señor, las acechanzas del enemigo al querer alejarnos de ti, de tu lado. Señor, sabemos que tu amor nos constriñe, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús.